tiene que ver con la transferencia de masa sobre una placa plana. Este es bien importante que podamos tenerlo para trabajar porque es el que nos va a permitir analizar la transferencia de masa desde estructuras que son pastillas, que pueden ser, en el caso, por ejemplo, de los baños. Cuando ustedes le bajan a su taza del baño y tienen una pastilla del pato purífico, que es la marca, pues ahí podemos hablar de un proceso de transferencia de masa convectiva porque el fluido lleva cierta velocidad y entonces esto permite que haya una disolución de la misma pastilla. Entonces, el hecho de hablar de una transferencia de masa sobre una placa plana involucra que tengamos una placa plana, en este caso es de ácido benzoico, que también tengamos una corriente de agua que fluye de forma paralela. El vector de movimiento del fluido que estamos analizando tiene que ser un vector paralelo a esta superficie, es decir, a esta superficie del ácido benzoico, como ustedes lo pueden observar allá. Y bueno, el ácido benzoico terminará brindando o transfiriendo ciertas moléculas de su componente hacia el agua en una dirección perpendicular. Pero es bien importante, el que fluye de forma paralela a la superficie es el líquido o el solvente, pero el que fluye de forma perpendicular es el soluto. Y entonces tenemos ahí representado el Na, y ustedes tienen que recordar que el Na no es otra cosa más que el flujo convectivo para la transferencia de masa en coordenadas estacionarias. Entonces, esa sería la situación en esta parte. Y bueno, entonces, en esta situación, ustedes pueden trabajar y entender el siguiente ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Un gran volumen de agua pura a 26 grados centígrados, podemos considerar 300 Kelvin, fluye en paralela a una placa plana de ácido benzoico sólido, donde la longitud de esta placa, pueden observar la imagen, en la parte de abajo viene la L, que es la longitud donde se está llevando a cabo la transferencia de materia, es de 0.244 metros en la dirección del flujo. La velocidad del agua es de 0.061 metros sobre segundo. La solubilidad del ácido benzoico en agua es de 0.2948 kilomol sobre metro cúbico. Nos piden que calculemos el coeficiente de transferencia de masa, el KL, y el flujo específico para este proceso. Entonces, si lo vemos de una forma macro, prácticamente esto es lo que tendríamos que analizar. Tenemos que analizar la transferencia de masas desde el CA1 hasta el CA2. La concentración 1 es la máxima concentración que podemos tener sobre la superficie del ácido benzoico. Y este valor nos da, es igual al valor de la solubilidad, porque la solubilidad es la máxima concentración que un solvente puede aceptar con respecto a un soluto. En este caso, si estamos hablando de agua pura, entonces nosotros tendríamos que el CA2 tendría un valor igual a 0. Si el CA2 es igual a 0 y el CA1 es igual a la solubilidad o a la máxima concentración permisible, entonces ya tendríamos el problema resuelto en esa situación. Porque ya tenemos las cantidades, solamente nos hace falta conocer el coeficiente convectivo de transferencia de masa. El problema está, o lo interesante está, en que al momento de calcular esa transferencia convectiva de masa, nosotros necesitamos realizar o utilizar algunas correlaciones que nos permitan calcular. De tal manera que si tenemos nosotros estos datos, pues podríamos sacar del ejercicio que los datos tendríamos entonces un sistema ácido benzoico, que es el soluto A, en agua, que es el solvente B. Tenemos que la velocidad de este fluido es de 0.061 metros sobre segundo. Asimismo, sabemos que la temperatura del fluido es de 300 Kelvin, que la presión a la cual está sujeta, que no tiene gran importancia en el caso de líquidos, pero es interesante seguirla poniendo, la presión es de 1 atmósfera, y que la longitud de la placa donde se está llevando a cabo la transferencia de materia y que es paralela al flujo del fluido es de 0.244. Es decir, nuestra placa tiene una longitud total de 24.4 centímetros. También nosotros nos conocemos la solubilidad o la máxima concentración que tendríamos en la interfase sólido-líquido. Sólido es el ácido benzoico, el líquido pues es el fluido, el solvente. Y esta solubilidad tiene un valor de 0.02948 kilomol sobre metro cúbico. De ahí entonces que nosotros sepamos que todas estas transferencias convectivas de masa implican la utilización de números adimensionales.
Y por mínimo necesitamos conocer al número de Reynolds y al número de Schmidt. El número de Reynolds nos pide las propiedades del solvente. Estamos considerando que es un sistema ideal, por lo tanto, utilizamos las propiedades del solvente. ¿Por qué? Si hiciéramos las propiedades de mezcla, pues veríamos si el ácido benzoico tiene en efecto una participación importante en las propiedades de la mezcla o no. Sin embargo, para facilidad de este ejercicio, pues solamente se consideran las propiedades del agua pura a la temperatura en cuestión, en ese caso 300 Kelvin. Por eso es que ponemos la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, en 8.71 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Es la viscosidad del agua a esos 300 Kelvin. También tenemos que conocer la densidad del fluido del solvente del agua a esa temperatura, que son 996 kilogramos sobre metro cúbico. Y finalmente, pues tenemos que conocer el coeficiente de difusión del soluto A en el solvente B para este sistema, que es un sistema de transferencia en líquidos. Corresponde al ácido benzoico y al agua y tiene un valor de 1.245 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Es bien importante que siempre este valor de la difusividad lo busquemos en función de la temperatura, ya que la temperatura está a 300 Kelvin y en el caso de líquidos y gases sí tiene un efecto bastante interesante. Y bueno, como objetivos para este ejercicio, lo que nos pide es encontrar tanto el KL, el coeficiente convectivo de transferencia de masa, en unidades de concentración, o el LKL, y así como el flujo de masa que se está llevando a cabo desde la placa de ácido benzoico hasta